Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal os trata la vida? Bueno, vamos a ver un análisis de nuevo del IBEX y lo vamos a acompañar con análisis de los índices americanos, S&P 500, Nasdaq y Dow Jones. Empezamos por el IBEX y bueno, aquí podemos ver cómo el índice está realizando exactamente lo que estábamos comentando. Aquí en la zona de la media decíamos que podía ser resistencia junto a este hueco bajista. Aquí era bastante probable que viniera una corrección y señalábamos la zona amarilla como zona pivote como una posible zona de soporte, y fijaos que justo desde esta zona rebota. Entonces, en primera instancia el IBEX ha conseguido salvar el match ball. Fijaos que justo ha rebotado desde el 61,8% de lo que llevaba de subida. Bien, pues justo desde ahí y desde la zona pivote que decíamos que podía funcionar de soporte, pues desde ahí reaccionó el índice. Ahora, si pierde la zona amarilla, pues lo que decíamos, es probable que vaya a visitar el siguiente escalón, que sería este. También podemos marcar una directriz que podría funcionar de soporte, pero vamos, no sería bueno ya que perder esta zona amarilla. Veremos lo que hace en la siguiente semana, pero de momento no está muy bollante nuestro índice. Bien, eso un poco respecto al IBEX. Vamos a ver entonces ahora los índices americanos. Bien, aquí en el S&P se podría trazar una especie de canal alcista un poco forzado, porque aquí no llega a tocar en la línea, pero bueno, se podría tener en consideración. Decir que ya ha cumplido una estructura de impulsos, que vemos primer impulso, marcamos vamos a marcar el segundo y el tercero. Bien, una estructura de 3 impulsos alcistas. Ahora quizás haya que tener en cuenta este posible canal alcista, y fijaos, esta es la primera zona de soporte de corto plazo. Antes funcionó de resistencia y tras superarse, pues aquí se apoya el precio. Esta sería la primera zona de soporte. Bueno, la primera zona realmente sería esta directriz. Si pierde esta directriz, pues lo más probable sería testear de nuevo esta zona pivote. En cuanto a resistencias, pues tenemos aquí otra zona interesante. Aquí era soporte y aquí es resistencia. Esta es una zona de resistencia, esta es una zona de soporte relevante. Ahora también podemos medir todo la subida como un primer impulso alcista y veremos si corrige alguna zona Fibonacci. Entonces el S&P en tendencia alcista, haciendo mínimos y máximos crecientes, y veremos ahora si va respetando soportes. El primero sería esta zona de la directriz, después este nivel y después el mínimo anterior, que sería este. Y esto se podría medir como un primer impulso Fibonacci, y mientras no pierde el 61,8%, pues estaríamos abiertos a que se activara un segundo. Bien, esto respecto al S&P 500. Bien, aquí tenemos el Dow Jones. Vamos a ver qué niveles relevantes tiene. Bueno, también está haciendo mínimos y máximos crecientes. Estamos en tendencia alcista. Fijaos qué bonito aquí, cómo se supera la resistencia y después pasa a ser soporte. Aquí de nuevo se supera esta resistencia y
pasa a ser soporte. Para los que dicen que el análisis técnico es trazar líneas y no tiene ningún tipo de sentido, pues mira, se dan muchas casualidades, se dan, ¿verdad? Bien, pues entonces tenemos aquí esta zona como la primera zona de soporte importante, y respecto a la resistencia pues tenemos aquí esta zona también bastante clara de resistencia. Fijaos, toca aquí la resistencia, aquí de nuevo resistencia, aquí pasó a ser soporte, aquí casi llega a testearla de nuevo como resistencia, aquí de nuevo funciona como resistencia. Esta es una zona importante, una zona bastante importante, pivote. Entonces veremos si es capaz de superar esta zona y continúa con la secuencia de mínimos y máximos crecientes. Aquí también podríamos tirar un primer impulso Fibonacci mientras no se pierda esta zona del 61,8, pues estaríamos abiertos a la activación de un segundo. Además, si trazamos otra casualidad, ¿verdad? Aquí que funcionaba de soporte, se pierde y empieza a funcionar de resistencia. Bueno, pues nada, casualidades que tiene la vida. Entonces, niveles a vigilar de cara a siguientes sesiones, pues esta resistencia obviamente y este soporte. Si pierde este soporte, pues posiblemente veamos al índice caer hacia alguna zona Fibonacci, y si supera esta resistencia pues probablemente venga alguna subida más, a ver si busca máximos o qué hace el índice. Bueno, niveles bastante claros en el Dow Jones, al igual que en el S&P. Nos vamos ahora a ver cómo está el Nasdaq. Bien, pues tenemos aquí el gráfico del Nasdaq. Vamos a empezar por el gráfico semanal. No sé si os acordáis cuando había hecho el análisis del Nasdaq exactamente aquí, después de esta vela semanal, tras la gran caída del coronavirus. Aquí decíamos que el Nasdaq estaba en tendencia alcista de largo plazo, que no debíamos perder la perspectiva, porque mientras no se perdiese este mínimo, pues no se había deteriorado la estructura de largo plazo. De hecho, la media de 200 sesiones en gráfico semanal estaba alcista, y aquí después de esta vela semanal pues posiblemente viniera alguna subida adicional. También hay que decirlo, no sabía que iba a haber semejante tramo de subida, pero bueno, sí que estábamos en una tendencia alcista porque de momento no se había perdido este mínimo. Después, si se fueron siguiendo las estructuras, pues si nos vamos al gráfico, vamos a ir al gráfico diario ahora. Bueno, aquí se podían ir siguiendo las estructuras. Aquí teníamos un canal bajista. ¿Lo veis, no? Bueno, vamos a trazarlo bien. Este es un canal bajista que rompió al alza. Después activó un segundo impulso. Aquí se apoyó en la media de 200 en diario y activó un tercero. Es decir, el gráfico fue avisando, no es que la subida viniera de la nada. Y bien, ahora aquí hay que estar pendientes. Pues aquí podemos trazar una especie de directriz, que esta sería la primera zona de soporte. Y después tenemos aquí estos mínimos. Para corto plazo no sería muy positivo que el Nasdaq perdiera este nivel, en torno a los 9.000, en torno a los 9.500, porque activaría una especie de doble techo, no al tick. Pero bueno, si los pierde, quizás veamos una corrección proporcional a todo lo que llevamos de subida. Es decir, que por lo menos que vayamos a visitar la media o alguna zona Fibonacci. Y en caso de que lo supere, pues nada, seguimos con mínimos y máximos crecientes.
Es decir, ahora mismo, tras esta subida importante, pues no es buen timing de compra. Entonces si no estamos comprados, vamos a esperar a ver si realiza alguna estructura que nos permite incorporarnos a la tendencia, porque la verdad el Nasdaq es el índice que está más fuerte. De hecho, vamos a ver cuánto lleva ganado en el año. Mira, lleva una rentabilidad del 14,61%. Si lo comparamos con el IBEX, pues parece un insulto, ¿no? El IBEX con un menos 22% y el Nasdaq con un 14,61%. Para que después digan que no es importante elegir una bolsa u otra. Aquí la gente te pregunta, ¿qué tal la bolsa? Coño, pues depende un poco cuál sea, ¿no? Porque si el que esté invertido en el IBEX te dirá, pues la verdad, una mierda, estoy perdiendo hasta la camisa. Sin embargo, quien esté en bolsa americana y sobre todo en el Nasdaq 100, pues quizás la opinión sea distinta. Entonces hay que saber muy bien dónde meter el dinero. Y bueno, respecto al Nasdaq, lo dicho, mínimos y máximos crecientes. El primer nivel de soporte sería esta directriz azul. Después este mínimo importante, porque si lo pierde activaría una especie de doble techo. Y en ese caso lo más probable sería por lo menos visitar la media de 200 sesiones y probablemente alguna zona Fibonacci. Y a partir de ahí, si se da ese escenario, pues se podría vigilar para ver si realiza alguna estructura para incorporarnos comprados a la tendencia. Bueno, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado. Si fue así, pues por favor compartid, porque me estáis ayudando. La verdad, está teniendo bastante éxito estos vídeos, entonces por mí encantado de subirlos. Bueno, un abrazo a todos y que el lunes volváis bien a la nueva normalidad. Un abrazo.